¿Alguna vez nos hemos parado a pensar por qué un insulto puede doler tanto? A veces casi como un golpe físico. Pues bueno, es que no son solo malas palabras, son mucho más. Son de hecho una de las herramientas de comunicación más antiguas y potentes que existen. Y hoy vamos a desentrañar su fascinante historia secreta. Fijaos en esta frase, antes del golpe está la palabra. Es que lo clava. La agresión verbal suele ser esa primera chispa que enciende el conflicto. Las palabras, cuidado, no son inofensivas. Para nada. Tienen un poder muy real, muy tangible. Una fuerza que puede construir o puede destruir. Y hoy vamos a explorar de dónde viene esa fuerza. Y para entender ese poder, lo primero es mirar hacia adentro. Sí, a nuestra propia biología. ¿Por qué demonios nos afecta tanto que nos digan algo hiriente? Pues la respuesta, que es bastante alucinante, está literalmente cableada en nuestro cerebro. Empecemos por lo más básico, la propia palabra insulto. Su origen ya nos da una pista tremenda. Viene del latín de insultare, que originalmente no significaba decir algo feo, no. Significaba saltar sobre alguien. O sea, la imagen es la de un vencedor pisoteando al enemigo derrotado. La agresión física está en el mismísimo ADN de la palabra. Y ojo, que esto no es una metáfora, ¿eh? La neurociencia lo ha confirmado. Nuestro cerebro procesa un insulto de esos que duelen de verdad de una forma casi idéntica a cómo procesa un golpe. La amígdala, que es como el centro de control de nuestras emociones, se enciende de la misma manera. Así que sí, el dolor de un insulto es biológicamente real. ¿Vale? Pero, si duelen tanto, ¿por qué los usamos? La respuesta va mucho más allá de un simple ataque de rabia. El insulto es una herramienta social súper compleja. A veces es pura catarsis, para soltar tensión. Otras sirve para unir a un grupo, ¿no? Creando un nosotros contra un ellos. También es un juego de poder, claro. Te hundo para subir yo. O incluso, y esto es muy interesante, a veces es una proyección. Atacamos en los demás lo que no soportamos de nosotros mismos. Ahora vamos a ponernos en modo arqueólogo. Vamos a hacer una especie de excavación lingüística para desenterrar las canteras, las minas, de donde la humanidad ha estado sacando sus ofensas durante milenios. Y resulta que si nos ponemos a escarbar, casi todos los insultos, da igual la cultura, vienen de 4 grandes sitios. 4 pilares, por así decirlo. Lo sagrado, nuestro propio cuerpo, el mundo animal y el estatus social. Vamos a verlos uno por uno. Empecemos por el primero, lo sagrado. Pensemos en sociedades antiguas, donde la religión lo era todo. La vida entera giraba en torno a lo divino. En ese contexto, ¿cuál era el peor ataque posible? Pues claro, atacar a los dioses, la blasfemia. Eso no era una simple palabrota, era el insulto definitivo. Y esto lo vemos por todas partes en la historia. En la antigua Roma, las injurias a los dioses eran un delito muy serio. En la Edad Media, que te llamaran hereje te podía costar la vida, literalmente. Pero es que este poder llega hasta hoy. Fijaos en Quebec, uno de sus peores insultos, tabarnak, ¿de dónde viene? Del tabernáculo de la iglesia, alucinante. Venga, vamos al segundo pilar, que este es universal, el cuerpo y sus funciones. Todas las ofensas que tienen que ver con la sexualidad, los fluidos, los excrementos, se aprovechan de tabúes biológicos que en el fondo compartimos toda la humanidad. Mirad qué ejemplo más brutal. En la antigua Grecia, el peor insulto para un hombre libre era catapijón. Y no era solo una ofensa sobre sexo, ni mucho menos. Era un ataque directo a su estatus. Implicaba que ese hombre había perdido su virilidad y, por tanto, su derecho a ser un ciudadano activo en la polis. Casi nada. Tercer pilar. Este nos suena a todos, seguro. El zoomorfismo. Vamos, lo de comparar a la gente con animales. ¿Y por qué se hace? Pues para rebajar a esa persona, para reducirla a sus instintos más básicos. Y es una práctica global, ¿eh? Los aztecas llamaban tortuga a alguien tonto. En culturas ganaderas que te dijeran perro o cerdo eran ofensas terribles. Y hoy en día, ¿quién no entiende qué significa llamar a alguien burro o rata? Es, en esencia, una forma de deshumanizar a través del lenguaje. Y llegamos al cuarto y último pilar, los ataques al estatus. Aquí entra de todo, la clase social, la salud mental, la capacidad física. Estos insultos lo que hacen es trazar una línea muy clara entre un nosotros y un ellos, funcionando como marcadores de lo que se considera normal. Aquí tenemos un caso de estudio que es una maravilla. La palabra idiota viene del griego idiotes. Y aquí viene lo bueno, al principio no tenía nada que ver con la inteligencia. Nada. Un idiote era simplemente un ciudadano que no participaba en los asuntos públicos. Pero claro, en la democracia ateniense eso se veía como una falta de juicio tan grave que, con el tiempo, la palabra evolucionó hasta ser el insulto que conocemos hoy.
Bueno, hemos visto la historia. Aterricemos ahora en el presente para ver cómo funcionan los insultos hoy en día, porque aquí el contexto, el tono y la relación entre las personas lo cambian absolutamente todo. Y claro, esto nos lleva a una paradoja muy curiosa. ¿Cómo puede ser que la misma palabra sea, a la vez, una muestra de cariño entre colegas y una grave amenaza? La respuesta está en el contexto. El caso del boludo en Argentina es de manual. Dicho con un tono relajado entre amigos, es casi un saludo, una muestra de confianza. Ahora, que se lo digan con un tono agresivo a un desconocido, y es una invitación a la pelea. El poder no está en la palabra en sí, sino en cómo y quién la usa. Y esto nos lleva a uno de los fenómenos lingüísticos más fascinantes de nuestro tiempo. El proceso por el que un insulto puede darle la vuelta a la tortilla y transformarse en un símbolo de orgullo. Este proceso tiene un nombre: reapropiación lingüística. Y es justo eso. Es cuando un grupo oprimido coge la palabra que se usaba para herirlo y la convierte en su bandera. Es una forma de desarmar por completo al que insulta, quitándole su poder. El viaje de la palabra inglesa queer es el ejemplo perfecto. Pasó de ser un insulto muy doloroso a ser un término académico y, finalmente, un símbolo de identidad y orgullo para toda una comunidad. Esto demuestra que el significado de las palabras no es fijo, no está escrito en piedra, se lucha por él. Entonces, para ir concluyendo, podemos pensar en los insultos como si fueran fósiles. Cada palabra ofensiva es un pequeño resto arqueológico que nos cuenta la historia de lo que una cultura temía, de cómo organizaba su poder y de cuáles eran sus tabúes más profundos. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si los insultos de nuestros antepasados hablaban de dioses, cuerpos y animales, ¿qué revela sobre nuestra sociedad actual que insultos como bot o NPC, personaje no jugador, se estén volviendo comunes? ¿Qué dice eso de nosotros? Ahí queda eso.